Me lo encuentro a él. ¿Trabajando? Vestido. ¿Trabajando? Sí, vestido. Pero le estaba dando nalgadas a su paciente. Ay, qué rico, más duro, más duro. Es como una fantasía, pero él no está haciendo nada conmigo. Me da un orgasmo, pero él no está haciendo nada conmigo. Hombre. Claro, un hombre, porque es totalmente profesional que tienes. Buenas tardes. Carla es mi ex roommate. Es una por culpa de ella me arruinó la vida. Yo le dije, estoy harta Si no te de ti, estoy gustaba, harta te de todo lo que mudabas has hecho. vos. ¿Por qué Ok. voy a mudar yo si tú eres la drogadicta y la delincuente? No, para que veas quién tiene la puedo verdad. creer que seas tan de ser el testigo de ella. Porque él sabe la realidad. Mire, la te verdad de está las dando la cosas. espalda y todo. ¿Qué hacías tú grabándote mientras consumías cocaína El celular y es marihuana? privado, Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor francés Albert Camus dijo: el valor monetario nunca debe apartarse del valor moral. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Qué harán las prostitutas? Bueno, vamos a ver de qué se trata este primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo ya me cansé de tanta desfachatez. No soporto más la inmoralidad en la que mi hijo y yo estamos viviendo. Y yo siempre he amado a mi familia y a mi mujer, y mi trabajo lo hago con el mayor profesionalismo. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. doctora. Es difícil poder prever que ustedes tengan un problema porque se ven tan acoplados, tan amorosos. No. Alicia, ¿por qué demandas a Rodolfo y qué exiges para resolver este caso? Bueno, yo estoy aquí para demandarlo porque le tengo que exigir que deje de hacer el tipo de prácticas que está haciendo, o si no, yo quiero el divorcio. Ya, yo ya no puedo más. Ok. Él es tu esposo. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, nos casamos hace 5 años porque yo quedé embarazada. Pero bueno, a pesar de eso teníamos una muy buena relación, nos queríamos mucho, nos amábamos mucho y no fue un gran conflicto casarnos. Ok, entonces tienen 5 años de casados y tienen un niño que tiene 5 años más o menos. Ujú, se llama ¿Verdad? Miguel. Ok, Miguel que tiene 5 años. ¿Y tú has venido a exigirle que pare la actividad que está haciendo o el divorcio? O sea, que Ajá. tiene que hacer algo horrible, horrible. A mí no me parece lo que está haciendo. Ok, explícame qué es lo que está pasando. Bueno, doctora, cuando nosotros nos casamos, él tenía una profesión que era médico visitador. Él realizaba sus visitas médicas, ayudaba a la gente de una forma, bueno... Pero a mí él es me pare- médico. Bueno, sí. En ese entonces se dedicaba a eso. Tenía cierta experiencia. A partir de hace, no sé, yo no 2 entiendo de años... cierta experiencia. ¿Es médico o no es médico? Sí. Tenía una licenciatura en, bueno, algún tipo de medicina que se dedicaba a hacer visitas médicas a ciertos clientes que ya tenía específicamente desde hace algún tiempo, pero no sé por qué razón, de repente llega un Pero día... ¿aquí en Estados Unidos? Sí. ¿Eso Sí, era nosotros aquí vivimos en Miami. Ah. Doctora, solamente ponía algunas inyecciones No, y... bueno. No Bueno, era una profesión. ok. el Bueno, punto- continúen. Hace aproximadamente 3 años me llega un día y me comenta que bueno, que ya no se siente a gusto con este trabajo, que siente que el dinero que nos está dejando pues no es lo suficiente. Y bueno, me empieza a platicar de una nueva onda que trae sobre un masajes terapéuticos y me pregunta que cómo veo yo si él, bueno, pues se especializa en eso, consigue alguna licenciatura. O sea, que de médico a masajista. Ajá. Drástico. Claro. Ok, continúa. En fin, yo decidí apoyarlo, se me hizo una buena opción y bueno, él también me comentó que en esa área, en la economía pues estaba bien, sí me pareció.
Entonces, bueno, él comienza a tomar sus cursos, tiene una licenciatura y bueno, siempre nos había ido muy bien. Yo también retomo mis estudios porque los abandoné cuando quedé embarazada a dedicarme completamente a mi hijo los primeros años. Entonces retomo yo mis estudios, pero también, bueno, ya obtengo un trabajo y pues yo trabajo en las mañanas y los estudios ya los practico más en la tarde. Después, bueno, nunca habíamos tenido ningún problema. Hasta hace poco, aproximadamente un mes, yo, bueno, salgo temprano del trabajo, llego a la casa y, bueno, él realiza sus actividades del trabajo en la casa, en el efficiency de la casa. Sus masajes. Ajá, exacto. Okay. Bueno, que yo pensaba nada más. Que llego yo, voy a la cocina, empiezo a preparar la cena como cualquier otro día, pero pues yo llegué antes. Él a lo mejor no tenía en mente que yo iba a llegar un poco temprano. De repente yo empiezo a escuchar algún sonido, no sé, me pareció fuera de lo normal. Me empiezo a concentrar en el sonido y eran gemidos de una mujer. Inmediatamente yo salgo de la cocina y me dirijo directamente a la habitación donde él se encontraba. Abro la puerta, me lo encuentro a él. ¿Trabajando? Vestido. ¿Trabajando? Sí, vestido. Pero le estaba dando nalgadas a su paciente. Y para mí eso se me hizo algún caso, no sé, de prostitución, algo así. A mí no me pareció ético lo que él está haciendo. ¿Prostitución? ¿Tú me puedes explicar específicamente qué era lo que estaba haciendo? Sí, pues me bueno. estás diciendo que estaba vestido. Él, estaba vestido. Ajá. Entonces, bueno, yo entro a la habitación, veo que está una, muchacha en una posición algo extraña, en cuatro. En cuatro y estaba. él está dando nalgadas y ella está teniendo, bueno, a que yo escuché orgasmos. Y eso a mí ya no se me parece como parte de un masaje normal. Entonces, bueno, ya yo regreso, él me explica, llegamos a la conclusión de que, bueno, él va a dejar de hacer eso de las nalgadas y se va a dedicar a lo que debe de hacer, los masajes nada más. Pasan 2 semanas, yo estoy en el trabajo y de repente me llaman de la escuela del niño, del kinder. Y me dice una de las maestras, oye, ¿sabes qué? Es que tenemos una situación que no nos está pareciendo normal con tu hijo. Resulta que el niño le ha dado, entonces ahora por decirle a las compañeritas que se pongan de manera en algún lugar, una silla, una mesa, y que les agarra de nalgadas. Oye, cualquier niño golpea a alguien. No, cualquier Sí, niño. cualquier niño y que puede incluso golpear a alguien. también agarran las maestras cuando van pasando y se le da por dar nalgadas. ¿Usted se Doctora, imagina, por doctora, favor. la vergüenza O sea, que a mí que me no dio? solamente él está haciendo las actividades estas, sino que el niño lo observa también. Exactamente. Y Porque bueno, lo está imitando. Claro, y yo Solamente tenía fue una entendido ocasión, en mi doctora, cabeza solamente fue una ocasión habíamos que quedado lo vio. Una ocasión. Y no se va a volver a Llegamos repetir. un acuerdo que él ya no lo iba a hacer. Por Y yo Dios. me imagino que continúa haciéndolo porque el niño lo está viendo y lo está repitiendo. Yo ya pierdo la confianza, me imagino lo peor y lo que yo decido Eres una hacer... celosa, es lo que No pasa. son celos, para mí Ok, eso es un inmoral. momentito, déjame hacer un receso y a la vuelta me dices lo próximo que pasó después de esta situación. Regresamos de inmediato. Le dio nalgada, la mujer parece que tuvo un orgasmo y él le está haciendo un masaje normal y corriente. Bueno, la economía actualmente es bastante difícil y yo le doy la vida. No. Él no está haciendo nada conmigo, me da un orgasmo, pero él no está haciendo nada conmigo. Caso cerrado.